Bueno, chavalones, vamos a comenzar, dice. Lo que vamos a hacer aquí, pues ya hemos visto la ecuación de ¿cómo se llama? De PVN por R por T, donde habíamos dicho hasta incluso que significaba Pancho Villa no reprobó termodinámica, ¿no? Donde R es una constante universal. Entonces, ahora vamos a establecer, esa solamente era de un sistema de la ley de gases. Ahora vamos a hacer una ley combinada cuando hay más de un sistema, o sea, dos sistemas, por ejemplo. La ley combinada de los gases se va a usar la misma ecuación, pero ahora con dos sistemas. Dice, se requiere escribir para dos estados cualesquiera del gas la relación entre P, V y T, presión, volumen y temperatura. Designaremos con el subíndice 1 los valores que caracterizan a uno de los dos estados. O sea, vamos a establecer dos estados, ¿no? Uno con subíndices 1 y otro con subíndice 2. Así de sencillo. Entonces va a tener lo siguiente. Voy a ponerlo, voy a recordarles que acuérdense que PV es igual a N por R por T, ¿sí? De ahí partimos, donde N, vamos a llegar a una fórmula, ¿no? Pero muy sencilla porque es casi prácticamente la misma. La de Pancho Villa no reprobó termodinámica. Donde N, acuérdense que es M entre M de la molécula, masa de la molécula. Entonces, si yo me doy cuenta, plebes, fíjense bien aquí, esto sí cambia, eso también cambia, la temperatura. La R es una constante y la N también porque la masa es una constante, ¿sí? Aquí, déjenme cambiarle. Entonces con ello podemos despejar de esta ecuación lo que es del lado izquierdo incógnita, o sea, variable, y lo que no es variable, lo que es constante se deja del otro lado. Entonces la temperatura se pasa dividiendo porque está multiplicando al otro lado y nomás dejamos al lado derecho lo que es constante, ¿de acuerdo? Entonces esto, plebes, que está aquí, como esto no varía, porque la masa no va a variar, y la R es una constante universal, a esto le podemos llamar C, o sea, C es una constante. Entonces ahora sí podemos decir, bueno, si tenemos un sistema, el sistema número 1 va a ser, o sea, de esta ecuación, el lado izquierdo va a ser el lado derecho va a ser constante, ¿no? No lo podemos poner así. Y el sistema número 2 va a ser PV2, por si tenemos dos sistemas, por eso se llama ley combinada de los gases, también le vamos a llamar constante. Y como los dos son constantes, estas dos se pueden igualar, ¿de acuerdo? Se van a poder igualar porque las dos son constantes, la del lado derecho. Aquí, hagan de cuenta que igualan C con C. Y les va a quedar esta ecuación, que es la ley combinada de los gases. P1V1 temperatura 1 es igual, como es constante, y el otro también es constante, pues se puede igualar a P2, V2 entre T2. Entonces, esta plebe se llama ley combinada de los gases. Le vamos a poner aquí en color diferente, ley combinada de los gases. De aquí parte mucha información de cuando tenemos dos sistemas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Siempre y cuando la M sea constante, o sea, la masa. Así que sí la vamos a tener. Pero si llegase a cambiar, ¿cuándo cambia? La masa cambia si en el sistema hay una fuga, ¿sí? O se adiciona gas. Así merito. ¿De acuerdo? Entonces la buena va a ser esta. Esta es la deducción simple de cómo llegar a esta, pero la que nos interesa es esta encerrada, que aparte de aquí y algunos parámetros que empecé a manejar. Esta es una ecuación que es la ley combinada de los gases porque involucra un sistema y otro sistema, donde siempre y cuando la M sea constante. Por eso es que aquí planteamos esta constante que está aquí, si no, no se pudiese plantear, y la R de por sí es constante. Entonces con ello, para no hacerlo aquí abajo, me lo brinqué a otra página. Con ello podemos hacer el problema número 1, ¿sí? Podemos decir, vamos a estudiarlo, dice. Calcular la temperatura, van a haber dos sistemas, ¿no? Voy a poner, le vamos a llamar estado inicial. Vamos a recuperar la información. O sea, el sistema 1, pues. Calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas de gas que pasa de 2.5 atmósferas. ¿Eso que viene siendo? La presión.
2.5 atmósferas del estado inicial, ¿no? O sea, subíndices 1. Voy a poner aquí que es subíndices 1, ¿no? A 4 atmósferas, ahorita lo ponemos eso. Bueno, lo vamos a poner de una vez. Eso lo voy a poner en estado final. ¿Sí? Lo voy a cambiar de color para que identifiquemos cuáles son los estados iniciales y los estados finales. A ese lo voy a llamar subíndice 2. La presión aumentó a 4 atmósferas, ¿no? ¿Sale? Y dice, y de un volumen de 2 litros, ese es el volumen 1, 2L, a 5L, o sea, volumen 2, el estado final. Si la temperatura inicial, ese es del, aquí entonces, temperatura 1, es de 20 grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura 2, pues es la que me preguntan, calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas. Eso es lo que me pide, ¿de acuerdo? Debo de recordar, plebes, que cuando yo tengo temperatura y presión, debo de manejarlas en presiones absolutas y temperatura absoluta. Eso se tiene que convertir sí o sí a Kelvin. ¿Por qué? Porque la constante universal está en kelvins. ¿Qué fórmula voy a usar? Acuérdense, la ley combinada de los gases. Como ya no ocupo en el lado derecho, entonces tenemos la vertiente 1, que es el inicial, y el final la vertiente 2. El otro sistema me pide la temperatura 2. Y de la ley combinada de los gases, yo sé que presión en 1, volumen 1, entre temperatura 1 es igual a presión en 2, volumen 2, entre temperatura 2. ¿Cuál hay que despejar? Alerta, esta, la T2. Entonces está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. ¿A quién? A todo lo que está del lado de izquierdo. Y viceversa, el T1 pasa para el otro lado. ¿Por qué? Porque voy a despejar T2. Y ya le voy a quitar lo que estorba. Entonces aprovecho, hago cruzado. Paso multiplicando para acá y este lo paso multiplicando para acá. Porque después aquí a este le estorban estos dos. Están multiplicando. Entonces pasan del otro lado dividiendo. Entonces va a quedar presión en 2, volumen 2, temperatura 1. Ojo con los subíndices. Entre lo que pasamos dividiendo así. Aquí en este caso, si yo pongo aquí volumen 2 y luego presión en 2, así, temperatura 1, no importa, puede estar este primero, este después y así, porque aquí el orden de los factores no altera el producto. Puede estar este acá y este aquí a un lado y este por acá, no importa. Y aquí pueden estar así o al revés estos, ¿sí? V1, P1, no importa, va a dar lo mismo. Entonces, esta plebe va a ser, recuerden muy bien, va a ser va a ser la vertiente para calcular la temperatura 2. Y dijimos que tiene que estar en Kelvin, ¿no? La temperatura 2. Y ustedes se acuerdan que la fórmula para convertir TK de Celsius a Kelvin es TC más 233.15. Sí, sí o sí. Entonces esa la voy a poner en otro color el cálculo, que aquí lo voy a poner, aquí si cabe, procedimiento. Antes de entrar a la fórmula, plebe, yo debo convertir esto a Kelvin. La temperatura 1 va a ser igual a TC, que son 20 grados, más 233.15. Eso me da 293, perdón, 293.15 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, esta plebes ya la puedo sustituir aquí. Mientras no se puede sustituir si no convierto a Kelvin esto, ¿no? Tiene que estar en Kelvin. Acuérdense que son presiones absolutas y temperatura absoluta. T2 es igual a... Aquí no ocupo convertirla a... ¿Cómo se llama? La presión y la presión 1 a pascales. ¿Por qué? Porque las atmósferas se van a eliminar. ¿Cuánto vale la presión en 2? 4 atmósferas. Aquí lo metemos tal cual. Volumen 2, estoy sustituyendo aquí. Y luego la temperatura 1. Volumen 2 son 2 litros. Tampoco lo ocupo convertir a metros cúbicos. De todos modos se van a eliminar las unidades porque aquí aparece... Perdón, aquí aparece volumen 2 y presión en 1. Oh, perdón, y volumen 1 se van a eliminar las unidades. Porque están arriba y abajo. La temperatura 1 son 293.15 Kelvin. Entre presión en 1 son 2.5 atmósferas. Que multiplica a volumen 1, que son 2 litros. ¿Sí? Entonces, como ustedes se percatarán,
se van a eliminar algunas unidades, se eliminan atmósferas con atmósferas, se cancela litros con litros y van a quedar Kelvin. Y si es cierto, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, ¿cómo va a quedar? Hagamos el cálculo. Si quieren lo hacemos por partes. Arriba, 4 por 2 por 293.15. A mí me da la temperatura 2, arriba me da 2345.2. Cuidado con las comas y los puntos. Kelvin, porque ya no hay ninguna unidad de medida arriba, más que Kelvin. Y abajo son 5, 2.5 por 2. Y al último divido eso entre 5. 2345.2 entre 5 y me da una temperatura de 400. A ver, déjame checar. 293. Perdón, aquí tengo un detallito. El volumen 2 no son 2. Sí, una disculpa, ahí son 5 litros. Aquí está el volumen 2. Ya lo corrijo. Entonces aquí me da otro valor. ¿Qué fue ahí? Yo puse el volumen 2 como 2 litros y 2 litros arriba y abajo y no. El volumen 2 son 5 litros, el volumen 1 son 2 litros. Entonces ya ahora sí, vuelvo a repetir el cálculo. ¿Sí? 4 por 5 por 293.15. Ahora sí, me da 5.863 Kelvin, ¿no? Nomás que se me fue mucho para allá el Kelvin. Entre 5 después, los 5.863 y me da esos 1.172.6. ¿En qué unidades? Esa es una coma. En Kelvin, da una temperatura muy grande, ¿no? Puede pasar. Esto lo tengo que convertir a ¿qué? Vamos a ver cuánto es en Celsius, ¿sí? Nomás para saber cuánto es en Celsius. Entonces, para convertir a Celsius ahora, pues, acuérdense que la fórmula va a ser lo mismo, pero restando el 273.15, ¿sí? Si acá era sumando, acá va a ser restando, porque es de Celsius a Kelvin. Este es de Celsius a Kelvin y este es de Kelvin a Celsius. Entonces, ¿cuánto va a quedar? TC es igual a 1172.6 Kelvin. No ocupo ponerlo los Kelvin, se lo pongo al final. Menos 273.15 porque estoy convirtiendo de Kelvin a Celsius. Entonces me da 899.45 Celsius. ¿Sí? Demasiado me da. Y listo. Ahí terminamos el problema número 1. Vamos con el 2, es igual. En este video va a estar hasta el 2. ¿Sí? Dice, una masa gaseosa, voy a establecer estado final primero. Estado inicial, perdón. Va a ser el subíndice 1, igualito, ¿no? Nomás aquí a lo mejor pide otra cosa. Una masa gaseosa ocupa un volumen de 2.5 litros. Ese es el volumen 1, 2.5 litros. Y voy a poner en rojo el estado final. Subíndice 2. A 12 grados Celsius. Esa es la temperatura 1, ¿no? Porque está diciendo que ocupa el volumen de esto en el estado inicial y junto con esto, entonces es la temperatura 1. Comprensión lectora. 12 Celsius. Hay que convertirlo aquí a Kelvin ahorita, ¿no? Para poderlo meter en la fórmula. En Celsius no se mete. Y aparte tiene una atmósfera de 2. La presión en 1. 2 atmósferas. ¿De acuerdo? El estado inicial. ¿Cuál es el volumen del gas? Me está pidiendo V2. Si la temperatura aumentó a 38 Celsius, que se tiene que convertir a Kelvin sí o sí, y la presión se incrementa hasta 2.5. Ahí está. Aquí la presión es como... Bueno, ahorita vemos eso. ¿Qué fórmula voy a usar? Esto es el estado inicial y el estado final, ¿no? La fórmula que voy a usar, ya sé el patrón de fórmula, es la de P1V1 entre temperatura 1 igual a P2V2 entre temperatura 2. ¿Qué ocupo despejar? El volumen 2. Entonces, este lo paso por acá multiplicando. Está dividiendo, paso multiplicando. El T1 no lo paso por el otro lado porque lo que yo quiero despejar, plebe, aquí va el T2. Estaba dividiendo, paso multiplicando por acá. ¿Por qué no ocupo pasar este para el otro lado, plebes? Porque lo que yo quiero está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Me quedó así, ¿no? P2, hay que quitarlo porque le estorba el volumen 2. ¿Y qué me está pidiendo a mí? El volumen 2, ¿no? Entonces, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces quedaría así. El volumen 2 es igual a P1, V1, T2 entre T1. Pero como estaba multiplicando el P2, se queda aquí abajito dividiendo. Esa es la fórmula que voy a usar.
P1 V1 T2 entre T1 por ¿cómo se llama? Por P2. Estoy viendo la fórmula. Sí, que no haya cometido un errorcito. Entonces lo primero que vamos a hacer, acuérdense que la temperatura en Kelvin, plebe, es TC más 233.15, ¿no? Hay que convertirla a Kelvin. Esa es la formulita que rige totalmente. Entonces voy a hacer el procedimiento. Antes de aplicar esta fórmula, debo de aplicar esta primero. Tengo que asegurarme, plebes, que la temperatura esté en kelvins. Si no, no aplica el problema. Entonces quedaría temperatura 1. La voy a convertir a Kelvin, voy a hacer esta fórmula 2 veces. Va a ser 12, que es la temperatura 1. Le voy a sumar 233.15. Estamos de acuerdo que nos da 285.15 Kelvin, ¿no? Está la temperatura 1. Ahora la temperatura 2, esta. No me pide temperatura 2, ahora me pide volumen 2, entonces hay que convertirla también. 38 más 273.15. Eso me da 311.15 Kelvin. Ahora sí aplico esta fórmula, ¿sí? Va a quedar volumen 2 es igual a presión en 1, que es, no se ocupa convertir, porque la atmósfera se va a eliminar con la atmósfera. ¿Por qué? Porque aquí hay presión en 1 y presión en 2. Está arriba y abajo, entonces se van a eliminar las unidades. Eso lo tienen que identificar, machín. Presión en 1 son 2 atmósferas. No me voy a equivocar con los valores. 2 atmósferas. El volumen 1 son 2.5 litros. No ocupo convertirlo a metros cúbicos. Me va a dar en litros el volumen. Me está pidiendo volumen. Por la temperatura 2, que son 311.15 Kelvin. Entre, que sería presión, temperatura 1 por presión en 2. Temperatura 1 son 285.15. Tiene que estar en Kelvin. Por la presión en 2, no importa que esté en atmósfera, porque ya dijimos que se van a eliminar las atmósferas. Eliminamos atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y ¿qué queda? Litros. Y si es cierto, porque lo que me está pidiendo a mí es volumen 2, miren, va a quedar en litros. Entonces voy a multiplicar arriba, plebe. Por parte, 2 por 2.5 por 311.15. Me da 1555.75. ¿Y qué unidades quedaron? Litros. Falta dividirlo. Falta multiplicarlo de abajo. 2 por 2.5. ¿Sí? Multiplicarlo de abajo, pues, a mí me da 285.15 por 2.5. Me da un total de 712.875. Sin unidades porque ya se eliminaron. Por lo tanto, el volumen 2, plebes, voy a dividir 1555.75 entre 712.875. Y me da un total de, el volumen, lo voy a poner abajo mejor, me da un total del volumen de 2.182. ¿Qué unidades quedaron? Litros. Si lo quiero convertir a metros cúbicos, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿sí? Porque un metro cúbico son 1000 litros. Entonces tendremos que dividir entre 1000 para convertirlo a metro cúbico. Daría 0.002182 metros cúbicos. Pero no importa, la podemos dejar en litros. Entonces con eso terminamos la sesión 1 con 2 problemas y la parte teórica. Ahorita continuamos con la clase 2.